Un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes. Yo siempre he dicho que siempre que voy a a una congregación, nunca estoy hablando con miembros de una iglesia, estoy hablando solamente con misioneros, básicamente. Porque si usted y yo tenemos la misma Biblia, en la Biblia dice, no fue escrita una sección para el ministerio de alabanza, otra sección para los pastores y otra sección para los ancianos. No está escrita de esa manera. La Biblia está escrita para usted y para mí, desde la primera letra hasta la última. Eso quiere decir que muchas de las cosas que están ahí en la Biblia, pues obviamente se aplican para todos nosotros independientemente de cuál sea nuestra situación o nuestro testimonio en la iglesia o si incluso no estamos sirviendo o no en la iglesia. Es parte de eso que por eso el día de hoy yo siempre he dicho que estoy hablando con misioneros. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, básicamente él nunca dijo, primero vamos a llenar la ciudad capital de Guatemala de cristianos, después nos vamos a los departamentos y después salimos a otros países. Cuando Jesús hizo esto y dijo esto básicamente, lo estaba diciendo todo en tiempo presente. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de nosotros, muchos de ustedes son ya misioneros, algunos llamados a ser misioneros con su familia, otros son llamados a ser misioneros en su trabajo, en el lugar donde ustedes están estudiando. También es importante entender que a algunos otros locos pues nos manda afuera, pero al final de cuentas siempre todos están llamados a hacer la misión. ¿Por qué? No se trata incluso siquiera de que usted agarre su Biblia, se suba a un bus, se ponga en una esquina. No se trata solamente de eso. Algunos Dios los está usando de esa manera. Muchas de las personas, como ustedes y como yo, somos misioneros simple y sencillamente con nuestro testimonio, que es mucho más importante que lo que nosotros podamos decirles, con nuestra forma de vida, cómo nosotros exponemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo no puedo perdonar pecados, ustedes no pueden perdonar pecados. Yo no morí por los pecadores, ustedes no murieron por los pecadores. Fue Cristo Jesús quien lo hizo en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, lavándonos y limpiándonos y pagando todos nuestros errores y todos nuestros pecados. Él fue el que lo hace. Entonces, ¿cuál es la razón principal de todo esto? Es en mi vida, en el caminar cristiano, es que la gente, en vez de ver a un miembro de una iglesia, vean el reflejo de Jesús con sus acciones, que vean a Jesús, porque al ver a Jesús, ellos van a poder entender y van a poder ver su magnífica gracia y su presencia y ellos pueden ser cambiados por Jesús, no nosotros. Entonces, si ellos ven el reflejo de Jesús en nuestras vidas, con eso ya nosotros hicimos bastante. Entonces, nuestra mayor responsabilidad o preocupación sería hoy, mañana, pasado mañana, estoy realmente acercándome a conocer a Jesús, estoy tratando de parecerme a Él o simplemente sigo mi vida como lo que yo creo que es. Básicamente esto se los digo porque si ustedes yo creo que pueden ver la imagen, estoy compartiéndoles a ustedes ahorita la imagen del escritorio, lo que ustedes están viendo acá. Antes de entrar a hablar de esto, porque como la gran mayoría yo considero que ya todos han estudiado la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? No sé si se acuerdan en las palabras del Nuevo Testamento. Antes de entrar en énfasis en esto, quiero presentarme un poco. Yo, perdonen, no lo hice desde un principio. Mi nombre es Josué Noriega. Yo estuve trabajando durante 7 años en Norte de África y Medio Oriente. Estuvimos trabajando con la iglesia perseguida, con la iglesia en grupos musulmanes, trabajando directamente. Y eso lo que ustedes están viendo acá es un cementerio musulmán. Esta foto la tomé hace mucho tiempo y me ha servido para poder explicarles por qué es importante que hoy en día, no que ustedes agarren, si el Señor no quiere, vendan sus cosas y se vayan a las misiones. No, no quiero hacer eso. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan el día de hoy cuál es el propósito del Señor en las misiones y lo que ustedes están haciendo, porque les puedo apostar que muchos de ustedes el día de hoy o incluso desde ayer o antes ya están haciendo misiones. Simplemente nosotros creemos que el misionero es una persona apartada y que se va y al contrario, los misioneros somos todos nosotros. La iglesia es la que hace la misión. La iglesia es la que es encargada por medio de Jesucristo y es enviada, ya sea a limpiar la cuadra donde nosotros estamos viviendo, ya sea compartiendo con el vecino, ya sea al momento de ser correctos en alguna situación en nuestro trabajo, en el mercado, en el colegio, al momento de nosotros reflejar a Jesús, estamos predicando el Evangelio. Si ustedes pueden ver en la imagen, la persona murió en el 2012, en el año en el que yo salí. Imagínense en la parábola de el rico y Lázaro, cuando
Viene el rico y le dice al padre Abraham, y le dice, padre Abraham, por favor, manda a Lázaro a que moje un poco de su dedo y que me dé de beber porque tengo sed. Y él les dice, no, ya tú tuviste todo lo que era tuyo, no lo supiste aprovechar. Lázaro no tenía nada en la vida y ahora está en el seno de Abraham descansando. Entonces, más adelante, continuando con la historia, para hacerlo un poco corto, viene y le dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Por favor, envía a Lázaro para que le hable a mi familia, para que les diga a ellos que no, cuál es el camino de la verdad y que no vengan acá. Y viene Abraham y le dice, no, a los profetas y la palabra la tienen. Entonces, imagínense, amados hermanos, si esa persona pudiera hablar con nosotros el día de hoy, por lo menos 5 minutos o un minuto, ¿qué creen que nos pediría? ¿Ah? No sé alguno de ustedes, pero él ya conoce la verdad, ya sabe cuál es el resultado de sus acciones y nosotros todavía vamos en ese proceso. Yo les puedo apostar que muchos de ellos, muchas de estas personas que están acá, darían lo que fuera con tal de tener lo que nosotros tenemos hoy en día. Y voy a avanzar un poco en las presentaciones. Voy a comentarles un poquito de lo que hemos estado trabajando según la Biblia. Y vamos a ir acercándonos poco a poco en esta presentación. Quiero mostrarles, por ejemplo, un mapa de una de las zonas con las que hemos estado trabajando, que es en Marruecos, es en el mapa de la parte azul, y la parte verde también pertenece a Marruecos, pero es una zona de conflicto, y es una zona donde hemos podido ver la mano de Dios, hemos podido ver cómo el Señor está trabajando en países donde nosotros creemos que es imposible entrar, que es peligroso, que hemos escuchado tantas noticias, tantos ataques, y no solo de Marruecos, todo el norte de África y la parte de Medio Oriente, que para noticias de muertes y de bombas ya estamos hasta cansados, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado tanto de estos lugares y no nos damos cuenta que en estos lugares hay tanta necesidad del Señor como aquí en Guatemala también. Hay tantos lugares con tantas necesidades, pero al final de cuentas no es donde el Señor, perdón, donde nosotros creemos que debemos estar, sino donde el Señor nos está colocando. Si ustedes pueden ver esta imagen, es un país que se parece mucho a Guatemala, muy verde por todos lados, ¿verdad? Estos son el tipo de vistas en las que ustedes van a poder ver en esos lugares. En esos lugares encontramos este tipo de niños que son huérfanos, discapacitados o de escasos recursos, con los cuales nosotros estamos trabajando. Encontramos este tipo de personas, también este tipo de mujeres que han sido incluso abusadas, este tipo de personas que necesitan de tanto amor del Señor. Muchos de estos niños, por ponerles un ejemplo, de ellos son, cuando ellos nacen, para los musulmanes, si nace un niño discapacitado o con alguna capacidad diferente, básicamente es porque el Señor te está castigando. El Señor te está castigando porque algo malo tú hiciste. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como es una vergüenza, usualmente son desechados. Muchos de estos niños son encontrados en la basura, en la calle o inclusive ya muertos porque básicamente son abandonados en el desierto. Muchas de estas mujeres que ustedes pueden ver acá, que tienen hasta los ojos cubiertos, ellos están utilizando un traje que se llama burka. Cuando yo llegué la primera vez a Marruecos, yo creía que los hombres le imponían estos trajes a las mujeres y para mi mayor sorpresa no es así. Muchas de las mujeres, no sé si se sentirán identificadas algunas acá, pero cuando llegan a los 25 años solteras, dicen los musulmanes, ya les pasó el tren. Ya no, ya básicamente ya están viejonas. No sé si pasará aquí en Guatemala, ¿verdad? Parecido, dicen. Básicamente estas mujeres cuando van a estos lugares, ellas son muy comprometidas con el Evangelio, ellas buscan de Alá, buscan de Dios, y ellas van a la mezquita y oran en la mezquita y le dicen a Alá que si les concede un marido, ellas solo se van a mostrar ante Alá y ante su marido, y ni siquiera se muestran ante la familia, ni siquiera pueden llegar las demás personas, pero ellas van a estar siempre ocultas, o incluso en algunos lugares cuando se conocen con otras mujeres, hay una cortina que las cubre porque ellas mantienen la promesa. Y muchas de estas mujeres, el enemigo es tan astuto que no pasan ni 2, 3 meses que ya las piden para matrimonio. Y ellas dicen, Dios contestó mis oraciones. Básicamente con el trabajo de estas personas o de estas mujeres, muchas de ellas cuando descubren realmente lo que es la vida, porque muchas de ellas están llamadas, a los ser musulmanes, los hombres pueden tener, en el caso de Marruecos, hasta 4 mujeres. Muchas de ellas llegan a ser las sirvientas de la casa, las sirvientas de la primera mujer, las sirvientas de la segunda o incluso de la tercera. No tienen ningún valor. Pero dentro de esa parte, vamos a ver más adelante cómo el Señor está actuando en estos lugares.
Otros de los lugares del trabajo en los que hemos estado trabajando, algunos de ustedes se acordarán, es en Egipto, parte de Medio Oriente. Hemos estado trabajando también con gente refugiada, con gente que literalmente la matan por su creencia, la matan por lo que usted y yo creemos hoy en día. Creemos en Jesús de Nazaret, creemos en el Espíritu Santo y creemos en Dios. Creemos que solo a través de Jesús podemos llegar nosotros a la salvación. Pero por esa creencia de fe, estas personas mueren. Este tipo de personas que ustedes pueden ver en las imágenes, muchos de ellos son egipcios, personas que buscan el evangelio. Esta persona que ustedes ven aquí abajito, con lentes en la parte de rojo, esta persona, su esposa, los hermanos de ella pertenecen a Al Qaeda. Básicamente él, a la hora de decirle, antes de que nosotros nos viniéramos, él quería decirle a su esposa que él se había convertido al cristianismo. ¿Cómo se convirtió al cristianismo? Pues básicamente, cuando él empezó a ser artista, él fue a la mezquita y le dijo, mira, fíjate que yo quiero conocer la Biblia, el Injil, ese es el Evangelio, así se dice en árabe, el Injil. Quiero conocer el Injil, necesito saber para poder pintar y cuando vengan los extranjeros, pues entonces yo voy a decirles, miren, esto se parece a lo de su libro y pueden llevárselo. Él empezó a estudiar la palabra del Señor. Y como muchos de ustedes y de nosotros, hemos encontrado la verdad en la palabra. Cuando yo lo escuché hablar a él, le digo, ¿cómo te convertiste? Bueno, yo estaba estudiando la Biblia para poder pintar, para poder encontrar. Y me fui dando cuenta de un tal Jesús. Y como nosotros no somos tan místicos, básicamente, gracias a Dios, ellos, a diferencia de nosotros, creen mucho en los sueños. Creen mucho incluso en las presencias, en las imágenes. Y dentro de esto, él tuvo un sueño. Al igual que una de las mujeres que ustedes están viendo, que más adelante les voy a contar el testimonio, este muchacho, cuando me estaba contando, me dice, no, fíjate que un hombre se me apareció en los sueños. Bueno, ¿y qué te dijo? Él en Egipto recitó las mismas palabras que una de las mujeres, o que la mayoría de musulmanes dicen cuando están fuera y que conocen al Señor. Él dice, él me dijo, Ana Yeshua, Kawalhuka, Walhuka, y Failat, él sin conocer la Biblia, sin saber sobre el Nuevo Testamento, viene y me dice que esta persona le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le estaba recitando Juan. Y él le creyó y fue suficiente para él renunciar a todo, a sus hijos, a su familia, simple y sencillamente porque esta persona viene y se le reveló en sueños y le dijo que él era la verdad y la vida. Le dijo que él era Jesús. Ana y Yeshua. Este tipo de personas que creen en el Evangelio, que dejan todo lo que tienen por el Evangelio, estas personas que están acá, que ustedes pueden ver, son misioneros también, que trabajan fuera. Y esta es la forma de la iglesia. Hoy en día es más fácil vernos por Zoom. Gracias a Dios existen las herramientas. Pero les comento, este tipo de herramientas ni siquiera podemos tenerlas en ese tipo de países. Este tipo de imágenes que ustedes ven, este tipo de personas que ustedes están viendo acá, este tipo de reuniones que ustedes ven acá. Hoy en día, esas son las iglesias que nosotros vemos o podemos formar fuera. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar a esto? ¿Estamos atendiendo realmente la palabra de Dios? ¿Estamos realmente atendiendo hoy en día nosotros lo que es el llamado a las misiones? Y no solamente por las personas que están saliendo, sino nosotros en nuestras vidas. Por ponerles un ejemplo, este tipo de personas, este tipo de reuniones, cuando uno está pendiente o uno está queriendo realizarlas para poder llegar a tener este tipo de reunión. Un día domingo, por ponerles un ejemplo, un día domingo, una de las personas, y les voy a contar el caso de una mega iglesia que hay en Marruecos. Esta reunión es parecida a esa mega iglesia. Cuando yo les comento mega iglesia, ¿qué se imaginan ustedes? Se imaginará un gran edificio con un montón de personas que llegan y hacen diferentes servicios. Y no estoy diciendo que esté mal, al contrario, no lo estoy diciendo. Pero nosotros nos imaginamos que eso es una mega iglesia, ¿verdad? Esto podría bien ser en la imagen una reunión de un grupo, que una célula que nosotros tengamos. Pero no nos imaginaríamos una mega iglesia. Pues la única mega iglesia que hay en Marruecos es de 7 miembros. 7 miembros nacionales, que ellos estaban felices. Gracias a Dios, el año pasado que regresamos, habían sido ya, ahora eran 9 y estaban contentos. Y no quiero acusarlos, no se sientan acusados de lo que voy a decir a continuación. Pero ellos para reunirse el día domingo, por poner un ejemplo,
como el gobierno los persigue, como no es prohibido para un extranjero ser religioso y que profese su religión, pero es prohibido el proselitismo, es prohibido predicar el evangelio y es prohibido para un musulmán convertirse al evangelio. Creer en otra religión significa la pena de muerte. En muchas familias, incluidos padres o hijos, si se convierten, existe en el Corán el suicidio, el asesinato por honor. Eso quiere decir que si alguien en mi familia, o mi hermano, mi papá, mi mamá se convierte al evangelio, yo lo tengo que matar, porque mejor que esté su alma con Alá a que ella se convierta al cristianismo. Es imposible para ellos creer que alguien se pueda convertir y alejarse de la verdad, porque muchos de ellos creen en lo que nosotros creemos hasta cierto punto. Esta mega iglesia que les estoy comentando en Marruecos, para reunirse el domingo, escogen a una persona y van a su casa y le dejan el celular y empiezan a dar vueltas por la ciudad. Hasta que ya llegan todos, la persona tiene todos los celulares de todos y él se pone a dar vueltas por toda la ciudad. ¿Para qué? Para que ellos se puedan juntar en otra casa y tener 1 hora de estudio bíblico. Esta misma gente, con esta misma mega iglesia que les comento, cuando yo regresaba les decía, voy a ir a Guatemala y voy a contar de ustedes, voy a hablar de ustedes. Y dentro de esta situación yo los miraba muy felices. Yo les decía, pero miren, ¿por qué están felices? Es que ya viene el invierno, decían ellos. ¿Por qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Bien, ya viene el invierno, va a caer la lluvia sobre la lámina, va a haber ruido y vamos a cantar. Cuando nosotros acá tenemos total libertad de poder cantar al Señor, de poder alabar su nombre, de poder exaltarlo y gozarlo, y no hay nadie allá afuera en la puerta esperándonos para querer asesinarnos. Y ellos lo hacen por amor. Y aquí viene el reto, y no los quiero acusar, pero les puedo preguntar una cosa. Amados hermanos, si yo fuera el día de hoy a sus casas, a su colonia, a su trabajo, si yo fuera a donde usted está estudiando, donde usted se desenvuelve, al mercado, a la señora que le compra a usted todos los días las verduras, al carnicero, yo le preguntara, ¿hay algún cristiano acá? ¿Qué me dirían? Hubiera suficientes pruebas de su cristianismo, no porque usted escuche la Biblia, perdón, no es porque usted escuche música cristiana, y no es porque usted lea la Biblia, y no es porque usted lo miren salir todos los domingos a la iglesia. Eso no es cristianismo. Hubiera suficiente prueba para que el día de hoy, si usted fuera cristiano, yo lo pudiera asesinar por ser cristiano. ¿Qué me dirían muchos de ellos? Ah, viera que dice que es cristiano, pero la verdad el lunes asado está algo diferente. El domingo lo giro bien tranquilo. Muchos de nosotros actuamos de esa manera. O muchos incluso, viera que dice que es cristiano, pero viera cómo trata a la esposa. O viera cómo se comporta con los papás. O viera lo que hace después con el esposo. O viera cómo hace con la esposa. Muchos de nosotros realmente hoy en día, si vinieran, tuvieran prueba suficiente para poder asesinarnos por el hecho de decir son creyentes, son cristianos, ¿qué me responderían? Muchos de los que ustedes estaban viendo aquí en esta imagen, en medio hay un muchachito con una gorra. Este muchacho estaba aprendiendo a orar. Les voy a presentar estas dos niñas y esta señora con este señor que están acá son misioneros paraguayos. Este señor que está acá y esta señora de lentes, él se llama César Altúzar y es Patricia Altúzar. También son mexicanos y son misioneros y ellos estaban orando casualmente antes de que los expulsaran de Marruecos y ellos llevaban a este grupo de jovencitos. El único creyente es este muchacho de camisa en blanco y el muchacho de la gorra, él estaba aprendiendo a orar. Y estábamos en el Ramadán. ¿Qué es el Ramadán? El Ramadán es un mes en el año donde mientras que sale la luz del sol hasta que se oculta, los musulmanes no pueden comer, no pueden beber, no pueden fumar, si son esposos no pueden tener relaciones, no pueden hacer nada, nada de ocio. ¿Por qué? Porque es tiempo de ayuno. Ellos ayunan todos los países, desde el primer día hasta el último. ¿Por qué? Porque el último día, después de que rompan el ayuno en la noche, ellos van a tener 1 hora para poder hablar directamente con Dios.
Eso es lo que dice el Corán. Y este muchacho vive, muchos de ustedes conocerán el barranco, el vertedero municipal que tenemos acá cerca de la zona 3. Este vertedero básicamente es parecido al lugar donde el muchacho vivía. Él era el mayor de 3 hermanos, la mamá estaba enferma, tenía cáncer y vivía directamente con ellos en medio del basurero, y él no tenía trabajo, y de en todas las cosas, él estaba intentando aprender a orar. Y viene César y le dice directamente, vas a aprender a orar. Si quieres puedes orar, pero no es hora de la oración, le dice él, porque ellos oran 5 veces al día. Y entonces le dice, bien, tú puedes orar. Y si tú oras de corazón, el Señor te va a escuchar. Y él dice, ¿en serio me va a escuchar? Sí. Y mira, vamos a romper el ayuno, te toca orar. Y él viene y se hinca y dice, Barakallah, Allah Akbar. Y de repente, ¿pero de verdad me va a escuchar? Y él le dice, sí, sí te va a escuchar. ¿Pero en verdad me va a escuchar? Y él, sí, si tú oras de corazón. ¿Qué le quisieras decir a Dios de corazón? Y él estaba ayunando, estaba ayunando. La persona que ustedes pónganse en su lugar, su mamá enferma, no tiene trabajo, es el mayor de los hermanos, vive en un lugar pobre. ¿Qué le pedirían a Dios? Y él viene y le dice, y en la oración empieza a hablar y empieza a decir, Señor Dios, lo único que te pido es que yo y mi pueblo estemos más cerca de ti. El tipo que no tiene nada, que hubiera podido haberle pedido todo, estaba orando y estaba guardándose durante todo un mes de comida, de cualquier tipo de acción, con tal de pedirle a Dios que él y su pueblo estuvieran más cerca de él. ¿Cuántos de nosotros oramos, Señor? Y no estoy diciendo que esté mal, al contrario, no estoy diciendo que sea totalmente malo, pero ¿cuál es nuestra intención a la hora de orar? Podemos orar en la aflicción, es válido. Podemos orar en la necesidad, también es válido. Pero si Dios ya conoce nuestras necesidades, ¿no es más importante estar cerca de Él? Porque dice la palabra que si Dios se preocupa hasta darle alimento a los pajaritos, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más Él sabe nuestras necesidades? ¿Cuánto Él más sabe lo que es bueno para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros, en vez de pedirle a Él estar cerca de Él y de su presencia, solo lo vemos como un genio de la lámpara, donde mira, como soy tu hijo, dame, dame, dame? Y en vez de pensar, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Porque realmente, desde el hecho de recibir la salvación, nosotros ya le debemos más que la vida. Y aún así Él se preocupa día a día porque usted y yo nos levantemos, tengamos todo a la mano, incluyendo en la necesidad. Él siempre está con nosotros, pero si nosotros no nos fijamos en Él y nos fijamos más en las situaciones, no vamos a poder continuar con el Evangelio. Estas personas que les comento acá son personas que han sido perseguidas por el Evangelio. Personas que les ha tocado que salir de su ciudad, salir de su zona de confort, lo han dejado todo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, en el caso de este muchacho, ustedes pueden ver acá, él llegó con nosotros y nos dice, vengo desde Mauritania. Pasó toda la zona del desierto y llegó hasta Marruecos. Y le digo, ¿por qué? Es que allá no hay cristianos. ¿Y qué pasó? Es que tuve un sueño. ¿Y qué soñaste? Vino un tipo en el sueño y me dijo, Ana Yeshua, Kawarjuka, y él no tenía el evangelio, él no había escuchado de cristianos. Él solo sabía que habían extranjeros en Marruecos y que ellos eran cristianos. La señora, después de perder a su hija y después de perder al esposo, por ser cristiana, ellos murieron, estaban muy enfermos, ella siguió con el evangelio y les decimos, ¿por qué seguiste? O sea, ¿cuál fue la razón? Y ella dice, mi único anhelo es que esa persona que vi en mis sueños, que me dijo que era la verdad, es volver a ver sus ojos. Y si mi vida es el precio, no importa. Este muchacho que ustedes ven acá de blanco, Jessin, es otro ejemplo de cómo podemos ver el Evangelio del Señor en esos lugares. Porque él se convirtió. Cuando expulsaron a Patricia y a César, la policía lo empezó a buscar para matarlo. Y en una de esas oportunidades que yo lo pude ver, le digo, Jessin, voy a ir a Guatemala y voy a contar tu historia y vamos a ver cómo te podemos ayudar y sacar de Marruecos. Y él me dice, no, no, ¿por qué?
¿verdad? Y él me dice, no, si yo me voy, quién le va a poder predicar a mis hermanos? La segunda vez venía, Jessin, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo voy a ir a Guatemala, voy a contar tu historia, voy a contar tu historia y le voy a decir a todas las personas que te mandemos ayuda para que hagas lo que estás haciendo. Y él me dice, no. Y le pregunto, ¿para qué? Y él me dice, Dios me dio dos manos, yo puedo trabajar, pero lo único que sí pueden hacer es orar por mí. Para la tercera vez, ya solo faltaba que me dijera, apártate de mí, Satanás, porque ya venía, Jessin, voy a ir a Guatemala, pero te voy a recordar. Y dime, ¿qué quieres que les diga? ¿Qué quieres que yo pueda transmitir allá? Porque te van a matar. Y si te matan, ¿qué hacemos? Y él me dice, no hay problema. No hay problema que me maten. Porque dice la Biblia que si yo muero, lo primero que voy a ver van a ser los ojos de mi Salvador. Y es lo único que he anhelado toda mi vida. Al final de cuentas, se supone que nosotros íbamos a ayudarles teológicamente y ellos nos enseñan a eso. ¿Cuánto más de nosotros en las calles podemos hacer eso también con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, con nuestro compromiso y nuestra entrega al Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto? Esta persona que ustedes están viendo acá estaba en Irak y también iba a ser ahorcado por el hecho de ser creyente. Y le dijeron directamente, incluso los ancianos en las plazas le decían, decí que te arrepentís de ser creyente, decí que te arrepentís de ser cristiano, después te convertís otra vez, pero salva tu vida. ¿Y qué pasa? Él dijo, no, lo único que he anhelado durante toda mi vida es ver los ojos de mi Salvador y si ese es el precio, ahí está. ¿Cuántos de nosotros nos toca realmente hacer eso hoy en día? La facilidad que nosotros tenemos. Dentro de los atentados que ustedes pudieron ver en Egipto, había un grupo de niños, de entre unos 12 a los 15 años, eran unos 7 niños por ahí. Cuando llegaron a la iglesia, eran los coptos, en Egipto, para darles un cuento rápido, es el único país que contiene coptos directamente, así abiertamente. Los coptos son los católicos, si ustedes lo quieren ver, y ahí, con eso ya lo podemos explicar más rápido. Musulmanes y coptos. Los coptos dejan a los creyentes evangélicos un espacio, unos salones en sus iglesias para que ellos puedan entrar y puedan tener también su servicio. Este tipo de lugares es muy concurrido los días domingos. Dentro de esos, los grupos terroristas, con tal de atacar al cristianismo, llegaron y se inmolaron varias personas en varias iglesias. Hubieron casi 200 muertos, contando solamente de estas iglesias y contando de otras, llegaron a haber los 200. ¿Qué pasó en una de estas iglesias con este grupo de niños? Nosotros llegamos a ayudar cuando ya nos dejaron poder ingresar la policía y estábamos recogiendo escombros y hablando con este grupo de niños llegan los noticieros egipcios con tal de ver qué podían encontrar. Y le dicen a los niños, ¿qué les dirían ustedes a las familias de las personas que vinieron y se inmolaron y mataron a toda su familia? Porque muchos de ellos quedaron huérfanos. Perdieron padres, perdieron abuelos, perdieron tíos, perdieron todo. Y viene uno de los niños y le dice, dígales que estamos orando por ellos para que conozcan a Jesús. ¿Qué harían ustedes si el día de hoy les matan a un familiar y el día de mañana pueden conocer de cara al asesino o inclusive si el asesino murió a la familia de la persona que mató a un familiar suyo o que les ha hecho daño? Les han hecho suficiente daño como para no poder perdonar o no reflejar a Jesús en esa manera, porque a Jesús lo mataron en una cruz. Y les apuesto que hoy en día, si él tuviera que volver a hacerlo, él lo hace. Dejaría volver a dejar que lo maten con tal de que usted y yo conozcamos y seamos salvos. Nosotros estaríamos dispuestos a eso. Y no les estoy diciendo que vayan y busquen el peligro ahorita. Al contrario. Pero sí les puedo pedir algo. Apocalipsis 7, de 9 al 10 dice que gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación va a estar delante del Cordero. Eso quiere decir que hasta que todo el evangelio sea predicado en la faz de la tierra, nosotros vamos a seguir acá, pero va a llegar un día en que vamos a estar en la presencia del Señor. Y les voy a compartir algo personal que aprendí durante estos años en misiones. Yo ya no le tengo miedo a la cárcel.
Ya no le tengo miedo al hospital, ya no le tengo miedo a que nos paren la policía usualmente en esos países y nos digan que nos van a matar, ya no le tengo miedo a eso. ¿Saben a qué sí le tengo pavor? Le tengo demasiado miedo a llegar a la presencia del Señor y me diga, ¿qué pasó con lo que te mandé a hacer? ¿Qué excusa le voy a dar? Es que, Señor, fíjate que estaba en Guate, pero es muy peligroso, es un país tercermundista. Y no se trata, amados hermanos, de, como les decía al principio, vender todas sus cosas e irme a otro país. Al contrario, nuevamente repitiendo las palabras del inicio, cuando Jesús dijo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, es, Señor, hoy en día, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo esté? Porque si el Señor no lo deja salir es porque el Señor no quiere que usted esté fuera. Pero si el Señor lo está poniendo en diferentes lugares es porque el Señor quiere que usted esté en esos lugares. Ahora la pregunta es, ¿en esos lugares están viendo mi reflejo, su reflejo, o están viendo el reflejo de Jesús? ¿Están viendo su luz salvadora? ¿Lo están viendo a Él con las acciones que usted está haciendo, imitándolo a Él? Obviamente no somos perfectos, pero en la búsqueda de eso, en la búsqueda de la comunión con el Señor, en la búsqueda de entender, de estudiar su palabra, en esa búsqueda nosotros poder reflejarlo a Él, poder decir, Señor, úsame a mí, heme aquí, si me quieres en el mercado, con tal de que todas digan, mire, ahí viene la santita, lo que fuera, pero están viendo el reflejo, una correcta condición, una correcta actitud de su parte hacia los demás, el poder decir, estoy dando la otra mejilla, en el trabajo, en el estudio, ahí viene el aleluya, lo que fuera, allá no se da tanto eso como antes. Muchos de los que pasamos los 30 nos podemos recordar que antes pasaba eso, pero ahora no se está dando eso. Incluso ahora tenemos tantas facilidades de hacer llegar el Evangelio en cualquier parte del mundo. Tenemos incluso el acceso al Internet, pero hay personas que no lo tienen hoy en día y aún así lo están haciendo. ¿Cuánto más nosotros tenemos la responsabilidad que podemos y tenemos las herramientas? Juntos podemos hacerla ahora, orando por los obreros en el campo, compartiendo sobre las misiones en los grupos, siendo misioneros en tu casa, en tu colonia, en el trabajo. Algunos yendo al campo misionero, otros ofrendando para las misiones. Y aquí viene una parte muy importante. Cuando Dios te envía, a Dios no le importa si tienes o no tienes dinero. La iglesia es la que hace las misiones, exacto. Pero muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a enfocarnos en la cuestión económica y muchas de las personas están enfocadas en que si no tengo el dinero, no va a llegar. Al contrario, si el Señor te está enviando, el Señor te va a abrir las puertas como Él quiere. No necesitas tener las mayores ingresos económicos, no necesitas tener el mejor trabajo, pero el Señor te va a llevar de una u otra manera, o el Señor te va a utilizar donde tú estés. Esa es la parte más importante. Eso es lo que yo puedo decirles hoy en día, amados hermanos. Las misiones no se tratan solamente de el enviar a alguien, darle dinero mensualmente, porque no es eso una misión. La misión es, ¿estoy siendo yo misionero hoy? El día de mañana, cuando me levante, voy a poder reflejar a Cristo Jesús. Esa es la importancia de las misiones. La importancia de las misiones es que la iglesia esté entendida de que no necesariamente tienen que estar ofrendando y enviando a personas a otros lugares. ¿Es importante? Sí es importante, pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Cuando reactiven nuevamente la oportunidad de regresar a la iglesia, es que ya me acostumbré al Zoom, ¿por qué no seguimos de esa manera? O es que ya no me gustó tanto. Hermanos, ustedes tienen tanta bendición. Estos niños que les estaba contando, yo estaba hablando con ellos y les digo, mira, ¿por qué estás orando? ¿Te puedo acompañar en oración ahora? Dime, y ellos no querían decirme. Al final me dicen, te voy a decir cuál es el motivo de mi oración actualmente. Y luego, dime cuál. Nosotros les estamos orando a Dios para preguntarle por qué a ustedes los ama más. Y él se refería a todos los latinos. ¿Cómo así, Leo? Sí. ¿Por qué Dios los ama más? Ustedes pueden ir a la iglesia, ustedes pueden comprar libros cristianos. Yo nunca he visto un concierto cristiano, yo nunca he visto a alguien predicando, yo nunca he ido a un congreso. Yo quisiera salir de mi casa con la Biblia o incluso quisiera pararme en una esquina y hablar de Dios en la calle, hablar de Jesús. Y ustedes lo pueden hacer y nosotros no, a nosotros nos matan. ¿Por qué Dios los ama más?
en ese momento quería que la tierra me tragara porque yo no sabía qué responder. Y actualmente sigo meditando en esas preguntas y me pongo a pensar, Señor, tú nos bendices y somos tan inconscientes muchas veces de la bendición que es. Incluso nos quejamos de Guatemala, pero es una gran bendición haber nacido en un país como este. Tenemos la libertad de poder hablar de su testimonio, hablar de testimonios, hablar del Señor, predicar el Evangelio, poder salir si es necesario. Tenemos tantas bendiciones que muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces no se nos explica bien, no se nos dice claramente, pero hermanos, ustedes son misioneros. El punto importante acá es doblar rodillas y pedirle al Señor de rodillas, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque muchas veces oramos y decimos, que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Y no, el corazón nuestro no es bueno. Somos pecadores y usualmente escogemos el mal. Pero cuán importante es que el Señor cambie no solo nuestro corazón, sino nuestra mente y que Él nos inunde de su Santo Espíritu y Él nos guíe, porque lo que Él quiere hacer en nuestra vida es mucho mejor de lo que nosotros incluso pensamos que es mejor para nuestras vidas. Muchas veces no somos conscientes de eso. Muchas veces mi corazón quiere un auto, mi corazón quiere una casa con una mansión, mi corazón quiere un buen trabajo, mi corazón quiere viajes, pero no está queriendo lo importante. Y muchas veces tampoco es eso. Muchas veces mi corazón quisiera estar fuera, quisiera estar predicando el Evangelio, llevando obras, y unos dirán, es hermoso, qué bonito. No, y muchas veces el Señor no quiere que hagamos eso. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Y llegar a su presencia, amados hermanos, y en vez de que nos pregunte qué pasó con lo que te mandé a hacer, es bienvenido. En lo poco fuiste fiel. Bienvenido, hijo mío. Hiciste lo que yo quería que hicieras. Cumpliste mi voluntad. En vez de llegar con excusas. ¿Cuánto o cuán importante es para nosotros hoy en día? Y más en estos tiempos de pandemia, más en estos tiempos donde la gente está asustada, donde la gente está en pánico, donde la gente empieza a tener problemas incluso por el confinamiento, donde personas han perdido su trabajo. ¿Cuán importante es hoy en día? Porque todas las religiones nos preparan para que en esta vida estemos bien, pero no como el Evangelio, no como Jesús, que no nos está prometiendo una vida de oro, una vida de comodidades en este lugar, nos está preparando para después. Y hoy, en tiempos de pandemia, en tiempos donde hay más crisis, el poder tener esa confianza y esa tranquilidad de decir, Dios cuida de mí, Dios, Dios sabe por qué está pasando. Y confiar y tener la fe del Señor en eso. Amados hermanos, la idea principal es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y dentro de eso, hacer la obra, buscar del Señor, congregarnos como iglesia. Lo que ustedes están haciendo, cuán fácil es decir, fíjate que no tenía internet, no pude hacerlo, pero el sacrificio que ustedes están haciendo hoy en día, inclusive, de estar acá, de juntarse, de escuchar a alguien que nunca han visto en su vida o que no sabían de esta persona, de buscar del Señor más importante que eso, el hacerlo, el buscar de Dios, el dejar que su espíritu hable a sus vidas, eso es mucho más importante que que cualquier buena acción que ustedes hagan ahorita fuera. ¿Por qué? Porque ustedes están, primero que nada, buscándolo a Él, pidiéndole y diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? Dejándole abierta la puerta que Él siga guiando su vida, más que cualquier cosa que nosotros podamos creer, porque la mente es engañosa. Aunque nosotros creamos que es bueno, lo bueno nunca es lo correcto. Lo correcto es hacer la voluntad del Señor. Eso siempre nos va a llevar a un buen camino. No todo lo bueno es bueno. Es mejor hacer lo correcto, que es buscar de Dios y buscar su guía, estar en Él. Es parte de lo que es ser un misionero, de lo que es ser un hijo de Dios. Creo que queda tiempo ahorita. Gracias por escucharme. Creo que habíamos dejado un tiempo. Hay tiempo para preguntas. Si ustedes tienen preguntas sobre lo que es las misiones, sobre el mundo musulmán, sobre algún tema en específico, ustedes tienen tiempo. Hay tiempo ahorita, creo yo, hermana pastora. Usted me dirá o me dirá cuando ya sea la última pregunta también. Y los hermanos, pues, podrán pues, hacer las preguntas pertinentes si ustedes lo desean de esa manera. Gracias.